¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, padre, ¿no? creo que Ya, como había una Más. pequeña ya, interrupción de un alumno. ya. Eh, Jesús hace un discurso, ¿no? Que es, San Juan lo retoma en el capítulo sexto, ¿no? El discurso del pan, el pan de vida, ¿no? Hace el milagro de la multiplicación de los panes, está en torno a la Pascua, hay muchos elementos que San Juan describe y detalla en el capítulo sexto de San Juan, ¿no? Eh, eh, y se revela Jesús, ¿no? Se autorrevela, ¿no? Como el pan de vida. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto y murieron, etcétera, ¿no? El que come de este pan vivirá para siempre, ¿no? El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús explica el significado profundo del don del pan. Este pan, el maná, el pan, ¿no? Frente a estas esperanzas de un mesianismo de tipo nacionalista, Jesús establece su proyecto salvífico que pasa a través de la fe. En efecto, solamente la fe sabe acoger el don del Padre. La palabra auténtica que viene del cielo, ¿no? Como pan que sacia al hombre, ¿eh? Eh, sacia las exigencias más profundas del ser humano y que se manifiesta en el don que Jesús hará de sí mismo en su muerte, ¿no? Yo soy el pan que ha bajado del cielo y da la vida al mundo, ¿no? Y luego, evidentemente, la tercera Pascua que está relacionada en el Evangelio de San Juan es precisamente la resurrección de Lázaro, ¿no? Y esa va a ser precisamente la entrada a la que vamos a encontrar en los sinópticos, qué es lo que nos encontramos en esa noche de Pascua. Está relacionada, evidentemente, está de sus raíces ahí la Eucaristía, está claro, ¿no? Por ahí hay ciertas tesis que hablan de que la Eucaristía que celebramos nosotros los católicos es como una especie de continuidad del rito de la Pascua. No, 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 porque hay un acontecimiento nuevo aquí. Aquí hay un acontecimiento nuevo. Jesús, sí, parte de algunos elementos del ceder pascual, porque era judío, pero le va a dar la connotación nueva. Acuérdense que dice Jesús, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, pero he venido a darle plenitud, cumplimiento. Y aquí es en la noche de Pascua donde ya esos elementos del pan, y el pan ácimo, el pan sin levadura, el pan de la prisa, ¿no? Que evoca el pan de la esclavitud, ¿no? Ya no va a ser ese acontecimiento y el vino, porque corre mucho vino en esa noche, sobre todo hay 4 copas que están dentro del orden o el ceder, en el contexto judío, el ceder es la palabra hebrea que significa orden. Y hay una narrativa también de todos estos acontecimientos. Es la noche de la fe. Para el judío es la noche de la fe, no solamente para los participantes, porque es una reunión familiar. Recuerden, es una reunión familiar. Jesús también hace este ceder pascual, incluso cuando le hacen la pregunta a los discípulos, y lo vemos en los sinópticos, en Mateo y Marcos, cuando le dicen, maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua con tus discípulos? ¿No? Y Jesús le da unas indicaciones, ¿no? Salgan a la calle tal, van a encontrar a un hombre tal, síganle y díganle que el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos y te van a señalar el lugar, ¿no? Algo así. No tengo aquí el texto, pero me imagino que ustedes ya lo habrán escuchado tantas veces. Bueno, se prepara, se prepara. No solamente se preparan muchos elementos que van acompañados de ahí, ¿no? Se preparan elementos como, por ejemplo, las copas, el vino, el pan sin levadura, el cordero, hay un cordero, hay una cena en medio de la liturgia judía, del Pesaj, hay una cena. Y hay muchos otros elementos como hierbas amargas, ¿cómo se llama? Agua con sal, etcétera, que tienen unos nombres que yo voy a ir diciéndolos, pero no se vayan a asustar por si acaso, ¿no? O sea, pero es muy importante, algunos elementos los voy a decir, ¿no?
Entonces, ¿qué encontramos en los preparativos que hace eh, eh, los discípulos para celebrar la Pascua, ¿no? Hay almohadones, ¿no? Como signo, muy interesante, como signo de la libertad, ¿eh? De la tierra prometida, ¿no? No se sientan en mesas y en sillas, sino en almohadones. No sé si ustedes han visto esas películas árabes, como los jeques entran en sus campañas, en sus carpas, ¿no? Y están con almohadones y alfombras. Muy interesante todos esos signos, porque hacen presente, para el judío, hace presente la libertad de los hijos de Dios. Israel es un pueblo distinto a todas las naciones. Es el pueblo elegido, es el pueblo de la elección, ¿no? Los tres evangelios sinópticos vemos que están de acuerdo en referir los detalles de la Pascua de Jesús. La secuencia de este drama final, que se puede reconstruir a través de los textos evangélicos, van a reflejar en un contexto celebrativo litúrgico. Jesús es un hombre celebrativo, litúrgicamente hablando, ¿no? Es un hombre celebrativo. Acuérdense que Jesús ya desde pequeño le habían transmitido José y María estas tradiciones judías. Acuérdense que para el pueblo judío, y así lo remarca tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay tres fiestas muy importantísimas para el pueblo de Israel. Una de ellas es Pesaj, la Pascua. La otra es la fiesta de Shavuot, que son la fiesta de las primicias. Y luego está la fiesta de Sukkot, que son las fiestas de las tiendas. Estas son las tres fiestas muy importantes en el calendario litúrgico judío, ¿no? Para nosotros la fiesta de Shavuot es la fiesta de Pentecostés, que se celebra 50 días después, pero que aquí ya tiene una connotación nueva en el Nuevo Testamento. Cristo va a inaugurar una nueva y eterna alianza, que luego será una de las palabras que van a sellar la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía, pero que hunde sus raíces en estos elementos del ceder pascual, ¿no? Ya lo vemos en Lucas, ¿no? Como en Lucas, por ejemplo, Jesús manda a preparar a la casa de un amigo en Jerusalén para comer la Pascua con sus discípulos. Y esto contrasta con los preparativos, como estaba diciendo antes, los preparativos a los dirigentes judíos para apresar a Jesús, ¿no? Etcétera, ¿no? Y todos los detalles que conservan los evangelios sinópticos nos van a llevar a esta conclusión, que Jesús celebró la Pascua en Jerusalén antes de ser arrestado. ¿Qué celebró? La cena festiva dentro de este clima pascual. Aquí hay muchas tesis que se han investigado, ¿no? Una de ellas yo les invito a leer, por ejemplo, el Jesús de Nazaret del Papa Emérito Benedicto XVI, cuando él hace toda esta explicación de la tradición judía, y luego con algunos autores acerca de la Pascua de Jesús, ¿no? Cómo llega a instituir la Eucaristía. Evidentemente, no podemos pretender que la Eucaristía es esa prolongación del ceder pascual. No, Jesús inaugura algo nuevo, instituye algo nuevo, y que va a estar marcado con el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz, que se entrega como el cordero sin mancha, como el cordero puro, como víctima de propiciación, dirá San Juan, para el perdón de los pecados, ¿no? Jesús, a la hora fijada, se puso a la mesa con sus discípulos. Miren, ya estamos entrando aquí. Jesús se pone a la mesa con sus discípulos y les dice: con cuánto he deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi partida, antes de mi pasión. Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Muy interesante, porque la patrística han hecho muchos comentarios de este texto, ¿no?
orígenes, tanto de la patrística oriental como la patrística griega, como la patrística latina, ¿no? No me voy a detallar en ello, pero fíjense, como que Jesús profetiza que vendrá en una Pascua, que vendrá en una Pascua, ¿eh? Como que hace esa, ¿no? Esa profecía. No voy a comer esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios, ¿no? Tomó una copa, muy interesante. ¿Qué copa? La exégesis de muchos biblistas se volvieron locos para saber, a ver, qué cosa era esa copa. Era la copa del Kiddush que iniciaba el rito del Seder Pascual. Ahí había muchos elementos. Había pan sin levadura, pan ácimo. Había hierbas amargas, que se llaman los hametz, ¿no? Perdón, los mazot, ¿no? Los mazot, ¿no? El pan sin levadura, las carpas, que son las comidas, o carpas, que son comidas de hierbas que se remojaban con agua salada, ¿no? Como signo de las lágrimas que habían llorado en la esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Luego hay una especie de mezcla de manzana con otros elementos, nueces y no sé qué cosa, ¿no? Como una especie de puré, así de manzana, medio rojizo, que hace presente la arcilla con la que pisaban los hebreos para elaborar los ladrillos y construir las ciudades en Egipto, ¿no? Eso es lo que hay. Hay un plato en el centro, hay un cordero en medio también, hay un cordero, hay un orden en esa cena. En esa cena hay un orden. Ese orden se llama la Agadá de Pesaj, ¿no? El orden de la Pascua. Así como la Santa Misa tiene un orden, hay un orden progresivo, ¿no? Hay un orden, pues igual. Es tan importante que el padre de familia en esta reunión es como el liturgo de esa cena de Pascua. Jesús hace una Pascua con sus amigos, más que sus amigos, sus discípulos. Es más, también él le dice, ¿no? Ya a vosotros no os llamo siervos, ¿no? Os llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he recibido de mi Padre, etcétera, ¿no? Las palabras de Jesús, como vemos en los sinópticos, se refieren al ritual judío y a la explicación de la cena con su referencia en una dimensión escatológica, ¿no? Ya no volveré a comer ni a comer ni a beber de este vino hasta que instaure el reino de Dios. Ya dispuestos en forma así simétrica, vienen a continuación los gestos y las palabras que va a introducir Jesús en la nueva Pascua. En la nueva Pascua. Antes de entrar a ello, ¿qué cosa es lo que encontramos? ¿No? En esa, me hubiera gustado poner un gráfico, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Porque estar en una parroquia es bastante complicado, ¿no? Hemos estado de fiesta de San Pedro y San Pablo, etcétera, 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 ¿no? Corpus Christi, hemos tenido varias actividades como ustedes ya tienen conocimiento. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos una copa con abundante vino. Es una cena, o tenemos un conjunto de copas. Es una cena familiar. Es una cena familiar. Probablemente algunos estudiosos acerca de ello hablan de que Jesús había hecho la cena de Pascua en la fiesta de los ácimos. Era la fiesta, y esas fiestas duraban unos días, ¿no? Juan habla que dice, ya estando en la fiesta de los ácimos, el día más importante, y el día en donde el Cordero de Pascua ¿cómo se llama? Se sacrificaba. Muy interesante la imagen del Cordero, porque la imagen del Cordero no es una imagen nueva en
en la teología del Antiguo Testamento, en los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Acuérdense que ahí tenemos, por ejemplo, ya la primera imagen del cordero, de los corderos, pues el sacrificio de Abel. ¿Eh? Luego tenemos, ¿cómo se llama? Los sacrificios de animales y también el sacrificio de Abraham, ¿no? El sacrificio de Abraham. Cuando Abraham va a acoger a Isaac, ¿no? Por mandato de Dios, ¿no? Llevarlo al monte Moria para sacrificarlo, y luego Dios provee un cordero, ¿no? Acuérdense del texto de Génesis, si no me equivoco, 22, si no me equivoco, ¿no? Ya la pregunta que le hace Isaac a Abraham, ¿no? Padre, tenemos la leña, el fuego, el cuchillo, pero falta la víctima. Y Abraham, con el dolor de su corazón, le responde, Dios proveerá, hijo, ¿no? Dios proveerá. Lo ata, lo ata. Esta expresión de atarlo es una cuestión, es una figura muy importante, ¿no? Hay un estudioso biblista que se llama Díaz Macho, que habla sobre, encontró hace muchos años un targum que explicaba, que eran los comentarios a los libros de la Torá, que son el Targum. Existen dos textos muy importantes para la vida del judío, que es el Targum o los Targums o la Misná, que son los comentarios legales, podríamos decir, ¿no? Este Díaz Macho encuentra un Targum muy antiguo que comenta este sacrificio de Abraham, y que se llama Akedah, que en hebreo significa átame, ¿no? Átame. Acuérdense que como que Isaac le dice a su padre, átame, para que tu sacrificio sea un sacrificio puro, ¿no? Porque el cordero tenía que ser tierno, tenía que ser dócil, no tenía que tener ningún defecto. Fíjense cómo ya empieza de ahí. Esa es una figura, ¿no? Que luego después los padres de la iglesia, Orígenes, por ejemplo, habla de esta figura como las figuras de Cristo, las tipologías, ¿no? Las tipologías. Luego también hay otro padre de la iglesia que se llama Melitón de Sardes, que lo hemos leído hace poco en el Jueves Santo, en el oficio del Jueves Santo. Se lo pueden leer si quieren en algún momento, de la homilía de Melitón de Sardes, obispo sobre la Pascua, ¿no? Interesante cómo hace un comentario a modo de homilía, las figuras de Jesucristo, en las figuras el cumplimiento de las figuras en Jesucristo, en las figuras del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero. Nos redimió de la seducción del mundo como antaño en Egipto y de la esclavitud del demonio como antaño del poder del faraón. Selló nuestras almas con su espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Él, aceptando la muerte, sumergió en la derrota a Satanás como Moisés al faraón. Fíjense, ¿no? Como Moisés al faraón hace todo este comentario. Él castigó la iniquidad y la injusticia, del mismo modo que Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad. Es una homilía pascual que hace este padre de la iglesia, Melitón de Sardes, ¿no? De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, y ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, un pueblo elegido, eterno. Eres la Pascua de nuestra salvación, etcétera, 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 ¿no? Y una novedad que pone ahí, muy interesante, une la imagen de la Virgen María a este sacrificio, a esta imagen del Cordero. Dice, muy bonito, ¿no? Dice, Él se encarnó en el seno de la Virgen, fue colgado en el madero, ¿no? En la cruz, sepultado bajo tierra y resucitado de entre los muertos, subió a lo más alto de los cielos.
Dice, este es el cordero que permanecía mudo y que fue inmolado. Este es el que nació de María, la blanca oveja, dice, ¿no? La blanca oveja. Este es el que fue tomado de entre la grey y arrastrado al matadero. Isaías, ¿eh? Como cordero llevado al matadero. Enmudecía y no abría la boca. Resuena Isaías, ¿no? El siervo doliente, los 4 poemas de los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Este es aquel cuyos huesos no fueron quebrados sobre el madero. Interesante. Y no se le quebró ningún hueso, acuérdense, ¿no? El relato de la pasión. Estaban ya muertos los otros 2 malhechores que estaban al lado de la crucifixión con Jesús, ¿no? Y le rompieron las piernas. ¿Qué hicieron entonces con Jesús? Que ya estaba muerto. Ya había perdonado a sus enemigos, el cordero que no abre boca, ¿no? Enmudecías, que nos ha justificado. Padre, perdónales porque no saben lo que hace, etcétera. Dice, este es el que resucitó de entre los muertos, ¿no? Jesús no le rompen las piernas. Para que se cumpla la escritura, dice el texto de los sinópticos. Dice, para que se cumpla la escritura es que no le fue roto ningún hueso. ¿Qué hicieron? Le traspasaron el costado con la lanza, ¿no? Que la tradición de la iglesia habla de un tal Longinus, ¿no? De un soldado. Qué interesante los ritos que hace Jesús. Y hace lo que hace todo judío, todo judío, que es la Pascua, es el paso de esta realidad a la realidad de su Padre, ¿no? Pasa de este mundo al Padre. ¿Qué vemos entonces ahí? ¿Qué vemos en esa noche de Pascua? Vemos varios elementos, ¿no? Una de ellas es el pan sin levadura. ¿Qué es lo que hace Jesús? Parte el pan, ¿no? Dice, este es mi cuerpo. Ya no dice, este es el pan de la aflicción. Este es el pan de la prisa. Este es el pan de la esclavitud. No. Dice, este es el pan de la aflicción. Ya no dice esto. Dice, ¿qué dice Jesús? Esta es la novedad. Esto es mi cuerpo. Tomad y comed, lo parte. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, ¿no? Y lo dio a comer, ¿no? Hace una bendición dentro de ello. Hay también una ablución, unos lavados de manos antes de la comida. Muy interesante el lavatorio de las manos, porque en los sinópticos no está, pero sin embargo San Juan, en el capítulo 13, ¿qué hace Jesús? Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. No las manos, sino los pies. O sea, fíjense ustedes hasta qué punto es humilde Jesús, ¿no? Porque esto, según la tradición hebraica, lo hacían los esclavos o lo hacían los pequeños de la casa, lavar las manos. Pero Jesús, ¿qué hace? Se ciñe la toalla y le lava. Por eso es que se escandaliza Pedro. Pedro se escandaliza y dice, maestro, ¿a mí tú lavarme los pies? Jamás, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Dice Pedro, si no te lavas, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Interesante, ¿no? Aquí hay toda una exégesis bíblica y también un aspecto litúrgico, ¿no? Algunos han interpretado que este lavado de manos es también un poco el lavado que se hace también en la Eucaristía. Sí y no, sí y no. Es decir, sí, hay un lavado en la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía cristiana. Pero es un lavado más que todo de purificación, de purificación, ¿no? Jesús se hace siervo, se hace siervo. Es la hora de las abluciones, ¿no? Porque van a entrar a la narración del Éxodo. Jesús no narra ya el Éxodo.
¿eh? Ya no narra el éxodo, ¿no? Sino que narra su pasión. Coge el pan, hace la bendición. Fíjese, muy interesante la bendición de los, de los masot, ¿no? El birkat masot, ¿no? La bendición, la berajá. En hebreo, berajá significa bendición, o beraká. Algunos le dicen beraká, otros berajá. Es la bendición del pan sin levadura. El pan sin levadura. Y da a comer, y da a comer. Dentro del mismo seder pascual judío hay también una comida de hierbas amargas. Pero fíjense que ninguno de los evangelistas hace alusión de las hierbas amargas, porque Jesús ya va a inaugurar desde el seder pascual una Pascua nueva, la Pascua de Jesús, la Pascua que luego será la Pascua de los cristianos. Todavía aún en el seder pascual judío se comen estas hierbas amargas, ¿no? Unas bolitas de perejil que son con apio y no sé qué cosa, y la mojan y lo untan, que hace presente la amargura de Israel, de la esclavitud, la amargura de la esclavitud, y que Yahvé los ha liberado de las amarguras. Fíjense el gesto que hace Jesús, ¿no? El pan. Él hace la bendición. Todas las bendiciones que tiene Israel son bendiciones descendentes, no ascendentes. Nosotros tenemos la costumbre de hacer, te bendecimos, te bendecimos, Señor, para que tú bendigas esto, te pedimos que tú bendigas esto. No, no, no. La bendición para los judíos es totalmente descendente. Te bendecimos a ti, Señor. Bendito tú, ¿no? Interesante, ¿no? Baruch atá, dice, ¿no? Bendito tú, Adonai, Señor, ¿no? Rey del universo, porque tú nos has entregado este pan. Muy interesante, por ejemplo, aquí yo tengo el ceder, no me quiero detener, por ejemplo, cuando hace la bendición del pan. A ver. Eso. Fíjense, primero, cuando hace la bendición de la copa del vino, que introduce que introduce el rito del ceder. Es el kiddush, o la bendición sobre el vino, antes de la cena de Pascua, ¿no? Se llena esta copa primero de vino, el que preside la sostiene en alto y recita la siguiente bendición. Dice, fíjense, ¿no? Bendito seas Dios, Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto de la vid. Muy interesante. El sacerdote también hace algo similar cuando hace la presentación de las ofrendas. Te bendecimos, Señor Padre, bendito eres, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos, serán para nosotros pan de vida eterna, ¿no? Etcétera. Fíjese, todas las oraciones son, como vuelvo a repetir, son descendentes. Bendito sea Dios nuestro, soberano del universo, que nos has llamado de entre todos los pueblos y nos santificas con tus mandamientos. Con amor nos has dado las celebraciones y el gozo de la participación litúrgica de esta fiesta del Matzot, la fiesta de los panes ácimos, el tiempo de nuestra libertad, en conmemoración de la salida de Egipto y nuestra redención, etc. Jesús ya no dice esto. Jesús lo que dice y lo que rescatan los evangelios, ¿qué dice? Lo que los sinópticos rescatan es, bendice, hace la bendición y dice, tomen, lo parte, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, ¿no? Y lo mismo hace con el vino, ¿no? El vino hace lo mismo, ¿no? En la copa, el kiddush.
Esa copa que luego dice Jesús, tomad y bebed. Esta ya no es la copa de la liberación, de la entrada a la tierra prometida. Yo ya, o sea, como que diciendo, Señor, no solamente los voy a liberar, sino los voy a introducir en el cielo, la vida eterna, ¿no? El vino es signo de la alegría, de la abundancia, ¿no? Luego, después de la historia, para el ceder pascual, para el judío, empieza la narración del Éxodo. Entonces, esa narración del Éxodo va con mucho cuidado, narra el padre de familia la historia de la salvación, narra el Éxodo. ¿Y qué significa al narrar el Éxodo? Pues al narrar el Éxodo, inmediatamente va acompañado de varias preguntas. Varias preguntas. Es la noche de las preguntas. Ahí aparecen cuatro niños, o sea, si la familia tiene hijos, preguntan, ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué esta noche hemos ayunado? ¿Por qué esta noche estamos en vela? Acuérdense que el Pesaj para el judío es una noche en vela. Jesús estará en vela, estará en vela. Vemos cómo lo narra el Evangelio de San Juan cuando dicen que terminada la cena y terminadas los ritos del ceder pascual, Jesús sale hacia el monte de los olivos a rezar, reza canta conjuntamente con sus discípulos los salmos del Jalel. ¿Qué son los salmos del Jalel? Son los salmos pascuales, son los salmos de la peregrinación, que hace presente esa peregrinación, que somos peregrinos. Ese Jalel, que son los salmos del 113 al 118, Jesús recita los salmos. Así lo dice en los evangelios, sobre todo Mateo dice, ¿no? Y saliendo Jesús, cantó los salmos, ¿no? Donde se dirigía ya al monte de los olivos, después de haber hecho toda esta, ¿cómo se llama? Todo este ceder, todo este ritual. ¿Dónde está el sello de esta Pascua? ¿Y qué es lo que ven los apóstoles? ¿Qué es lo que ven los apóstoles? Cuando Jesús estos elementos lo transforma ¿no? En su cuerpo y en su sangre e instituye la Eucaristía, Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto como memorial. Y aquí hay una cosa muy importante que describe el rito, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Jesús hace muchos gestos, ¿no? Bendice, parte y da de comer, los reparte. Pero también San Juan expresa también este ritual, ¿no? Acá es muy importante la palabra lexícaro, ¿no? ¿Qué es el sícaro? Es la conmemoración no de algo pasado que pasó y sucedió, no, y que hoy se recuerda, no, porque la Eucaristía no es un mero recuerdo, es la actualización del acontecimiento en el hoy de la historia, en el hoy de la historia. La muerte de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza, es el cumplimiento de las figuras de la antigua alianza. Uno de ellos, pues, Abraham. Es la narración del Éxodo en las 4 noches. ¿Qué hace el padre de familia para transmitir la fe a sus hijos? Narra las 4 noches del Pesaj. Una de ellas es precisamente la noche de Abraham, la noche de la fe, la noche de la fe, la noche del sacrificio de su hijo Isaac, ¿no? Es la noche del Éxodo, es la noche de la liberación. El Padre cuenta los hechos de la liberación del pueblo. Y aquí
vuelvo a reiterar, vienen estas preguntas que tienen un contexto bíblico, ¿no? Que cuando dice el libro del Deuteronomio, cuando el día de mañana tus hijos te pregunten, o tu hijo te pregunte, ¿qué cosas son estos preceptos o estos estatutos o estas normas? Tú le dirás, esclavo éramos en Egipto y Yahvé, Dios, nos liberó de la esclavitud. Y hay el niño sabio que sabe preguntar, está el niño necio que no se introduce en la celebración. Dice, ¿qué cosas son esos preceptos para ustedes? ¿No? Etcétera. Y el padre tendrá que responder frente a esas preguntas. Es una noche en vela, Jesús también está en vela. Acuérdense que Jesús está en vela hasta que es apresado para el momento del sacrificio de la cruz, ¿no? Que eso ya lo conocemos muy bien. La figura del Cordero, dentro de ella hay una cena, ¿no? Hay una cena. Ahora, si ustedes van a un Pesaj judío, no van a encontrar un cordero, van a encontrar una pierna de cordero o un hueso de cordero que hace alusión a la esperanza de que Dios restaurará el nuevo templo, ¿no? Porque fíjese que cuando Jesús muere en la cruz, muchos escritores y muchos investigadores exégetas hablan de que cuando Jesús muere en la cruz, en el templo se estaban sacrificando los corderos de Pascua. ¿Y quién tenía que sacrificarlo? Tenían que sacrificarlo los levitas y los sacerdotes, ¿no? Ayudados por los levitas. Porque tenía que ser comida kadosh, puro, santo, ¿no? Y entonces, y se lo llevaban. Imagínense ustedes, ¿no? Cuánta sangre, y tenían que ser unos buenos carniceros los sacerdotes para poder matar los corderos. La sangre de ese cordero se usaba como sacrificio, como libación, ¿no? Hace presente la sangre también de aquel cordero que se mata en la noche de Pascua, cuando en el libro del Éxodo manda Yahvé a Moisés matar un cordero sin mancha alguna, sin defecto alguno, tierno, de 3 meses. Esto es muy importante. A mí, como anécdota lo cuento, yo he visto matar un cordero pequeño, ¿no? Es el animal que no se defiende. De todos los animales, es el animal que no se defiende. Yo he visto matar y es verdaderamente impresionante cuando matas al cordero, no chilla. Es muy distinto cuando matas una res o matas un cerdo, ¿no? El cordero no. Cuando yo vi eso, cómo mataban un cordero yo era seminarista y estaba yo de pastoral en una parroquia donde al sacerdote, al párroco le regalaron un cordero y no había nadie quien lo matase, entonces uno de los señores que era de campo sabía cómo matar los corderos. Me impresionó mucho. Me vino a la mente esa imagen de Isaías, como cordero llevado al matadero. No enmudecía y no abría la boca, no se rebelaba. De verdad, de verdad. Así ha ido Jesucristo, ¿no? Así ha ido Jesucristo. Por eso la imagen del cordero es muy rápidamente en la tradición cristiana caló muchísimo en las figuras de la vida cristiana, ¿no? El cordero como signo de los comentarios de los padres de la iglesia igualmente, ¿no? San Agustín, San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos al elemento de la Pascua cristiana. ¿Cómo llega a la Pascua cristiana? Es decir, ¿qué vemos? Los apóstoles entienden claramente que hay un mandato del Señor, ¿no? Que Jesús ha instituido algo nuevo, algo espectacular. Jesús es el que inaugura una nueva alianza. No solamente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Evidentemente es el Mesías porque en él se cumple
todo lo que había prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo. Los testimonios de los primeros documentos que vemos cristianos son bastante sobrios y se refieren al culto y a los ritos cristianos, ¿no? Los únicos textos explícitos sobre el culto cristiano en forma indirecta son las secciones eucarísticas de los sinópticos, que hablan de la cena final de Jesús, y algunos trozos bautismales de Pablo, como una especie de exhortación. Acuérdense cuando Pablo habla, ¿no? Porque Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo es el Cordero de Pascua, ¿no? Desterrad, dice, de entre vosotros la levadura vieja y sean panes ácimos, etcétera. O el mismo Jesús en la carta a los, Pablo en las cartas a los Corintios, cuando dice, he recibido una tradición, ¿no? De parte del Señor, que en la noche de Pascua, ¿no? En la noche que iba a ser entregado, tomó pan, fíjense, tomó pan, y lo repartió entre sus discípulos, y dijo, esto es mi cuerpo, ¿no? Ese texto lo hemos leído hace poco, si no me equivoco, en la festividad del Corpus Christi. Y lo mismo hizo con la copa, con el cáliz. Esta es mi sangre. Y sella una cosa muy interesante el apóstol Pablo, ¿no? Dice, cada vez que comemos y bebemos de este cáliz y comemos de este pan, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Qué quiere decir con esto? Que este es el testimonio fidedigno de que ya los primeros cristianos celebraban dominicalmente, por el domingo, dominicalmente celebraban, que celebraban la fracción del pan, la fracción del corpus de Cristo, con elementos que jalonan el seder pascual, pero ya no es el seder pascual judío, es la Pascua cristiana. Hagan esto en memoria mía. Por eso es que inmediatamente en el Nuevo Testamento encontramos muchos textos que celebran la Pascua cristiana. Y hay suficientes datos para hablar de un papel de la Pascua en la vida de las primeras comunidades. El primer día de la semana se reunían los discípulos y los apóstoles para la enseñanza, para la oración, para la fracción del pan. Anualmente también se reunían para celebrar las primeras comunidades cristianas la memoria anual de la muerte y la resurrección de Jesús. Él es el verdadero Cordero Pascual, que da la auténtica libertad a los creyentes y hace de ellos un pueblo nuevo. El texto más antiguo nos lo ofrece San Pablo en la carta a los Corintios, cuando escribe en Éfeso por la mitad de los años 50, ¿no? Dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echad fuera la vieja levadura para hacer una masa nueva, puesto que sois panes sin levadura, masot, ¿no? Ácimos, sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fíjense, pan ácimo, Cordero Pascual, ha sido inmolado. Así es, así que celebramos la fiesta no con levadura vieja, sino no con levadura vieja o levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Está en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Este texto guarda el tono de las profesiones de fe y de las adorosas exhortaciones pastorales, etc. Ya vemos entonces, hay una tradición de parte de la comunidad cristiana que han recibido de los apóstoles. La apelación a la condición pascual de la comunidad cristiana, ya liberada del viejo pecado en virtud de la muerte salvífica de Cristo, es el motivo para vivir coherentemente en el nuevo estatuto del pueblo santo de Dios. Y así las fuentes antiguas cristianas, a lo largo de los siglos, podemos ver cómo se reconstruir esta celebración anual de la Pascua hacia un ayuno, ¿no? Y así hemos recibido a lo largo de la tradición cristiana la celebración de la Pascua, ¿no?
hasta un punto en que hubo una controversia con la celebración de la Pascua anual, porque algunas comunidades cristianas la celebraban el 14 de Nisan, según el calendario judío, y otros la celebraban muy cercano al domingo de resurrección, ¿no? O el domingo de resurrección, muy cercano a ello, ¿no? Esto se determinó luego después esta controversia con, con el Papa, que se consultó a Roma, fueron ¿no? algunos padres de la iglesia a consultarle y el Papa determinó que pues se celebrase la solemne vigilia de Pascua, pues el domingo más cercano a la fiesta del calendario judío, ¿no? Porque el calendario judío se celebra el 14 de Nisan, y el 14 de Nisan, acuérdense que el calendario judío es un calendario lunar, y es muy, muy variable, ¿no? No han cambiado, lo siguen hasta ahora. Por ejemplo, este año, por ejemplo, la Pascua católica cristiana ha coincidido con la Pascua hebrea, con la Pascua judía, ¿no? La Pascua semanal, y termino, pues ahí ya tenemos muchos documentos de la Pascua semanal que caracterizaba la semana cristiana. Ya desde los primeros tiempos, la reunión festiva de los cristianos, a diferencia de la de los judíos, tenía lugar el primer día de la semana, ¿eh? Ya no era el Sabbat, para recordar la resurrección de Jesús en un clima de gozo y acogida fraternal. La asamblea cristiana, por ejemplo en Corinto, en la que se realiza también la colecta para las ofrendas para los pobres de Jerusalén, se tiene el primer día de la semana, primera de Corintios 16. La asamblea eucarística, caracterizada por la fracción del pan, también lo hacen en este contexto festivo. Y también San Juan, en el libro del Apocalipsis, recuerda que la revelación al profeta lo tiene precisamente en el día del Señor, ¿no? La asamblea cristiana sabe que el primer día de la semana, el domingo, el día del sol, el primer día de la semana, hace presente el octavo día. Es el octavo día, el día escatológico, el día de la nueva creación. Es el día en donde la asamblea repite constantemente en la Eucaristía, Maranatá, ven Señor, ¿no? Evidentemente la Pascua no es solamente una fiesta conmemorativa, un aniversario semanal o anual, sino una dimensión de la vida cristiana inaugurada en el bautismo. Y mediante el bautismo el cristiano ha quedado unido al destino salvífico de Cristo para formar parte de un pueblo nuevo, aquel que camina ahora hacia la Pascua definitiva. Somos hijos del domingo, hermanos. Por el bautismo somos hijos del domingo. Vivimos en el domingo. Y quiero terminar con un testimonio de los mártires de Abitinia. Estos mártires de Abitinia estaban en una persecución muy grande y estaban prohibidos los cristianos de celebrar, ¿no? Reunirse para celebrar la Eucaristía, ¿no? Y me acuerdo me impresiona mucho cuando, ¿no?, atrapan a estos cristianos celebrando y, el capitán o el general le dice me acuerdo, ¿no?, el presbítero que estaba ahí presidiendo esa celebración juntamente con los diáconos, decía, ¿por qué hacen esto ustedes? ¿No? Y dice, lo hacemos porque sin el domingo no podemos. Es decir, sin la Eucaristía no sabemos vivir, ¿no? Hay una expresión latina, ¿no? Sine dominicum non possumus. O sea, sin el domingo no podemos vivir. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Yo creo que, terminando ya para concluir, hoy hace falta muchísimo volver esta emergencia eucarística en el pueblo cristiano. Hemos sufrido esta pandemia y se nos ha quitado muchas cosas, ¿no? Muchos elementos muy importantes. Primero, la reunión, la asamblea. Segundo, la escucha de la palabra de Dios. Tercero, la intercesión. Somos un pueblo sacerdotal al reunirnos en la Eucaristía.
somos un pueblo que ofrecemos una víctima. Esa víctima ya nos ha sido dada, que es Cristo, en las formas de pan y vino, ¿no? En las especies, perdón, de pan y vino. Y que por la epíclesis del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre. Hace falta una catequesis permanente para nuestro pueblo cristiano y sobre todo una catequesis permanente, litúrgica, constante, ¿no? Volver de nuevo a suscitar en el pueblo de Dios este amor a la Eucaristía, sabiendo sus raíces, ¿no? Sabiendo de dónde viene su raíz. Hace falta esta catequesis permanente. Bueno, miren, eran muchas cosas que me tenía en la cabeza y espero que, bueno, les haya ayudado un poquito a comprender las raíces cristianas de la Eucaristía que están fundadas, que tienen su acta de nacimiento en el Seder Pascual. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Willy. Un gran abrazo a la distancia por esta bonita ponencia. ¿Qué te ha parecido, Elena, esta primera ponencia? Sí, realmente, bueno, a mí me ha parecido muy útil, muy real, sobre todo muy actual, ¿no? Esa mención que nos ha dado el padre a la coyuntura COVID, ¿no? Que nos falta el amor a la Eucaristía, lo tenemos, pero podemos mejorarlo. Esa falta de catequesis permanente que también han mencionado, que en el colegio, en el trabajo, en la universidad, hasta en el carro, en el transporte público, podemos dar catequesis, ¿no? Entonces, realmente muy interesante todo lo que ha mencionado Padre Willy. Es más, muchos comentarios también nos dicen lo mismo, ¿no? Que excelente ponencia, muchas gracias, muy completo. A veces el tiempo nos gana, pero ha valido la pena. Ha valido la pena que nos gane el tiempo. Es traidor, el tiempo es traidor. Así es. Hemos aprendido cómo por ahí hemos pasado, ¿no? Del Seder pascual judío a la Pascua cristiana, que es nuestra celebración central, ¿no? Qué bonito y muchas gracias, Padre. Por lo tanto, invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas por las diversas plataformas por las cuales nos están siguiendo, sea el Zoom, el Facebook o las páginas que se han adherido a esta ponencia. Más adelante vamos a leer sus preguntas para poder responderlas. Va a haber una sección donde podremos leer algunas preguntas para poder responderlas. Ahora, ¿qué hacemos, Elena? Ahora, Edwin, nos vamos a un receso, un corto receso. Los esperamos a todos. Vamos a, como acaba de decir Edwin, a leer todas las preguntas y van a escoger algunas para que puedan ser respondidas. Así es, nos vemos en breves minutos. No se desconecten, por favor. Ahorita regresamos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria
los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis a los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios se quedó muy cerca de nosotros cuando en la cena partió el pan y lo dio. Dio a sus amigos a cada uno un trozo y dijo: es mi cuerpo, comed lo que soy yo. Y con el vino también hizo lo mismo. Dijo: es mi sangre, bebedla que os la doy. Haced esto siempre en fiel recuerdo mío. Es la nueva alianza que sello desde hoy. Y en la misa esa cena revivimos, cual pan y vino Dios siempre se nos da. Si lo recibes, también te acoge Cristo. Formas con Él y con la Iglesia la unidad. Y tras la misa el pan ya consagrado se guarda en caja preciosa, es el Señor. Y en el sagrario Jesús así es guardado, tan cerca, tanto no es nuestro Dios. Continuamos, querida Elena, en esta segunda ponencia. ¿A quién tenemos, por favor? Sí, bueno, antes de nombrar la segunda ponencia, qué bella canción la que nos han puesto, ¿no? Creo Así que a es, todos nos muy ha gustado bonita. mucho.
¿sí? Encaja muy bien en todo lo que hemos aprendido en esta primera parte, ¿verdad? Pero queremos seguir aprendiendo. Sí, cuéntanos, Edwin, ahora con qué vamos a continuar. Sí, fíjate que en esta segunda parte tenemos la ponencia del licenciado Fernando Eslava, ¿ok? Así que vamos a recibirlo con fuertes palmas para él, fuertes aplausos, likes virtuales, y les comentamos a todos que recuerden que podemos hacer nuestras preguntas al finalizar y tendremos una ronda para contestar, ¿verdad, Elena? Así es. Bienvenido, padre. Adelante, buenas noches. Buenas noches. No, soy hermano, no sacerdote. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Puedo ya iniciar el tema? Sí, por favor, Sí, hermano, adelante, lo escuchamos, hermano Fernando. Adelante, hermano. Excelente. Sí, bueno, a ver, muchas gracias por la invitación de la Universidad de Sapiencia. La invitación ha sido por medio de un hermano con el que comulgamos la misma espiritualidad franciscana, Bruno, que pertenece al programa que ustedes están presentando, ¿no? El programa de educación, perdón, el programa de filosofía y religión. Un gusto poder esta noche hablar